Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de lavado y desinfección de frutas y verduras. Entonces, estamos abordando este tema como parte del programa o ejecución del programa anual de capacitaciones de inocuidad alimentaria. Eh, para empezar a ahondar el tema, es primero importante que definamos algunas o conozcamos algunas definiciones o definiciones básicas que nos van a permitir cumplir este procedimiento de lavado y desinfección de frutas, hortalizas o incluso otros insumos que vayan a ingresar a la sala de procesos. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad que están a simple vista, ¿no? Como grasas u otras materias objetables, como les dije, que está a simple vista. Los contaminantes podrían ser cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que pueden comprender o pueden comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos, ¿no? Contaminantes sabemos que podría ser un objeto extraño que no forme parte de su composición, forma, estructura y parte de su composición de este alimento. La desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos o métodos físicos a un nivel que no compromete la inocuidad o la aptitud del alimento. Siempre es bueno resaltar que la limpieza y la desinfección son procesos complementarios, es decir, no existe desinfección sin limpieza, ¿no? Ya que el paso al procedimiento es primero proceder con la limpieza, retirar todo lo que está a simple vista de nosotros, ¿no? Ya sea que esté en estado de repente sólido o líquido, ¿no? Y paso seguido proceder con la desinfección para retirar aquellos microorganismos o romper paredes que tengan, o de microorganismos, paredes de microorganismos que estén en exceso, ¿no? Que tengan un exceso ahí de carga bacteriana o ciertos microorganismos en los insumos. Ahora, ¿por qué es importante lavar y desinfectar las frutas y verduras? ¿No? Según se señala la FDA, los productos frescos pueden estar contaminados de muchas maneras, desde su etapa de crecimiento, desde su producción en el campo. Tanto las frutas como las verduras pueden contaminarse con la tierra, el agua o fertilizantes, ¿no? Asimismo, después de la cosecha, pasan por las manos, por muchas manos, ¿no? Y se incrementa el riesgo de contaminación. Imagínate, tú desde que recibes el insumo o la materia prima al momento de la recepción, un lunes, miércoles o el día que corresponde recepcionar, tú ponte a pensar, ¿no? Que estos insumos, estas materias primas, pasan por muchas manitos en el campo, por el chofer, por la señora vendedora, por la empresa, por las personas que cosechan, etcétera, ¿no? Entonces se ha comprobado que la fruta, la verdura y las hortalizas frescas son una fuente importante de patógenos y contaminantes químicos, ¿no? Por lo tanto, es vital lavar todas las frutas, verduras y hortalizas con agua limpia y salubre a su vez, ¿no? Antes de consumirlas. Y no solamente la limpieza, sino también desinfectarlas. Ahora más adelante vamos a ver cuál es el proceso correcto para la desinfección de las frutas, verduras y hortalizas. Vamos a tocar un poquito de las ETAs, de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y aquí viene la razón o el origen de por qué limpiar y desinfectar. Sabemos que durante toda la etapa de la producción de los insumos que entran allí al comedor, tienen origen agrícola, pecuario, etc. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en aquellos que se producen en el campo, ¿no? Sabemos que estos podrían tener diversas formas de producción, vienen del mercado, podrían venir algunas veces de un supermercado, etc. Sin embargo, en ninguna etapa de producción previa al ingreso a mi sala de procesos me podría garantizar que pues definitivamente estos insumos hayan sido desinfectados o tratados adecuadamente. Por lo tanto, nosotros, una vez que cruza nuestro territorio en el comedor o ingresa a nuestra sala de procesos, corresponde realizar el proceso de desinfección, dado que estos podrían tener o traer consigo microorganismos en sus superficies, e incluso en cantidades fuera del límite permisible que podrían generar una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos microorganismos que pudieran estar en las superficies?
Tenemos, por ejemplo, las aeromonas, los Bacillus cereus, que, por ejemplo, están en... Las aeromonas lo encontramos en los brotes de alfalfa, el espárrago, el brócoli, el coliflor, la lechuga, el pimiento, ¿no? Son insumos que nosotros utilizamos frecuentemente a diario, de repente en una ensalada, ¿no? Los Bacillus cereus están en los brotes de distintas especies, en lechericha, en el repollo, en el apio, en el cilantro, la lechuga, ¿no? Los brotes de alfalfa, la listeria monocitógenes en el pepino, la papa, el rabanito, los hongos comestibles, tomates y otras hortalizas. La salmonela, lo encontramos en el tomate, en los brotes de alfalfa, coliflor, el apio, la berenjena, el pimiento, melón, sandía, la lechuga, ¿no? El rabanito y otras hortalizas. Del mismo modo, tenemos al Clostridium botulinum, que está en el repollo cortado, la shigella en el perejil. Incluso miren, tenemos aquí hepatitis A, que podría estar en las lechugas. Ahora, la limpieza y desinfección sabemos que tienen dos etapas. Una cosa es la limpieza, que es remover todos los contaminantes presentes, como restos de tierra, barro. Cuando estamos hablando de una papa, por ejemplo, puede que vengan con restos de tierra o barro, recubiertos de cera, incluso la yuca, ¿no? Y otros restos de alimentos, ¿no? Que podrían haber estado incluso iniciando la descomposición, ¿no? Y a su vez, el proceso complementario de la limpieza es la desinfección, en la cual consiste en eliminar estos microorganismos patógenos que no están a nuestra simple vista, no están al alcance, no se pueden observar, no son, por eso se llama microorganismos, porque obviamente no pueden ser captados inmediatamente por la vista del hombre. Son especies o seres muy pequeñitos. Ahora, ¿cómo lavar las frutas y verduras? Corresponde primero contar con un agua salubre, importantísimo, ¿no? Esta agua tiene que ser, debe tener como mínimo 0.5 ppm de cloro libre residual, ¿no? Asegurar que esta agua sea potable para poder lavar y desinfectar. Y obviamente aquí viene una previa que corresponde al manipulador de alimentos, es decir, a ustedes como manipuladores, antes de iniciar el proceso de lavado y desinfección de frutas, verduras u hortalizas, usted tiene que tener las manos limpias antes de manipularlas, ¿no? De repente se podría tener esta práctica, bueno, me voy a lavar las manos sobre los insumos que voy a lavar, ¿no? Ya que voy a lavar, me lavo las manos, ¿no? Aparte, el proceso de lavado de manos es un proceso independiente que se realiza ante el cambio de cada actividad. ¿Okay? Para el caso de frutas y verduras con mayor contacto a la tierra, llámese una zanahoria, la papa, el rabanito, de repente el camote, el zapallo, etc., debemos de ayudarnos con un cepillo o una esponja, ¿no? O un paño que pueda ayudar a remover estos, sin obviamente dañar las superficies, porque recuerden que inocuidad es obviamente garantizar que pues, estos insumos no hagan daño a ninguna persona, a ningún comensal. Sin embargo, calidad tiene que ver mucho también con lo que entra por nuestra vista, ¿no? Es decir, hay que cuidar esos insumos para que se mantengan, por lo menos en su forma o la estructura, a lo que vaya a terminar en algún plato final, ¿no? De repente una ensalada no vamos a maltratar estos insumos, tienen que mantenerse agradablemente visibles. Para el tema de las hojas, o por ejemplo lechugas, brócoli, repollo, coliflor, ¿no? La espinaca, aquellos verduras que van a ser consumidos, o mejor dicho, aquellos que presenten hojas deben ser lavados hoja por hoja, ¿no? El lavado es profundo y hoja por hoja, ¿no? Se recomienda eliminar las primeras hojas porque pueden ser las más contaminadas. Sacamos al exterior lo que está en contacto o lo mayor, o que por manipulación estos se hayan deteriorado, ¿no? Retirarlas y posteriormente quedarnos con la parte interna para fines de proceder con la limpieza y desinfección, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen,
se está lavando hoja por hoja. No hay otra forma. Las lechugas, señores, tienen que ser lavadas hoja por hoja, al igual que la espinaca o el brócoli, porque son insumos muy, muy, muy delicados. Si ustedes se dan cuenta o recuerdan un poquito, de repente en la prensa o algún tipo de escándalo que haya salido por las redes sociales, ¿no? Es que de repente, ay, encontré un gusanito en la lechuga, ¿no? Es una práctica que se ha visto mucho, o una mala práctica, lamentablemente, y una terrible experiencia para un comensal, tener este tipo de eventos mientras está haciendo uso de sus alimentos, ¿no? Entonces, la mejor garantía para que tú no tengas este tipo de reclamos y logres una correcta desinfección o lavado y desinfección de los insumos es a través de la limpieza de hoja por hoja, al igual del brócoli. El brócoli algunas veces podrían tener unos gusanitos en entre sus ramificaciones, al igual que la coliflor, ¿no? Entonces es por eso que tiene que lavarse muy detallada, muy pausadamente, tiene que tomarse el tiempo para esa limpieza, ¿no? Y paso seguido la desinfección. Para los insumos o insumos con tallo, hay que lavarlos cuidadosamente, ¿no? Por ejemplo, una cereza, o cualquier otro insumo, una fresa de repente, una pera, que presenten tallos, al momento de su lavado no se debe cortar el tallo, porque de esta manera evitamos que ingresen microorganismos al interior o exista un tipo de transporte de microorganismos a la parte ya abierta, la pulpa, digamos, del insumo, ¿no? Entonces hay que lavarlo con mucho cuidado, mantener toda la superficie protegida, evitar rompimiento de piel o de su capa externa o la cáscara de estos insumos para fines de conservarlo. Ahora, ¿cómo desinfectar las frutas y verduras? Se elabora existen muchas formas, pero para fines de nosotros en el comedor utilizamos una solución clorada, que es una mezcla de agua, se genera una solución desinfectante de agua con hipoclorito de sodio a ciertas concentraciones. Las concentraciones van a depender mucho del tipo de insumo, o incluso estas mismas concentraciones muchas veces lo utilizamos para desinfectar superficies. Sin embargo, aquí las concentraciones van a depender por tipo de fin que se vaya a desinfectar, ¿no? Entonces, para este caso, las dosificaciones de limpieza y desinfección para los alimentos en la cocina van a depender de la concentración de hipoclorito de sodio con que yo cuente en el comedor. Por lo general viene concentrado a un 4%, dependiendo de la marca. Lo más común es un 4%, algunos que ya podrían venir a un 7%, pero lo común es utilizarlo a un 4%, ¿no? Entonces, para el caso de las frutas y verduras, se va a utilizar una solución de 200 partes por millón, ¿no? Ahora, de repente se les podría hacer un poquito engorroso, sí, pero ¿cómo elaboro estas 200 ppm, no? Nosotros vamos a suministrar unas tablitas que se van a publicar en todos los comedores para que allí puedan únicamente conocer la cantidad de agua que van a mezclar con la cantidad de hipoclorito de sodio para que se genere finalmente esta solución clorada, ¿no? Entonces, todos los tipos de desinfección es a través de hay que sumergirlo, hay que mantenerlo dentro por un tiempo prolongado, o es decir, de 5 a 10 minutos, ¿no? Una vez que se mantenga sumergida, la sacamos, ¿no? Porque obviamente esta desinfección ya viene después de lavado, de haber lavado capa por capa, hoja por hoja, ¿no? Entonces, dejas por un tiempo de 5 a 10 minutos, ¿no? Y posteriormente lo sacas, dejas que se seque a temperatura ambiental, así poco a poco, con escurrido de repente en otro recipiente previamente desinfectado también, ¿no? Y esto se hace cada vez que voy a utilizar el insumo, ¿no? Si de repente yo preparé un lote de lechuga para mi primera ensalada, para mi primer bol, digamos, pero me faltó, entonces esa diferencia de lechuga, que de repente voy a emplear una lechuga más, corresponde pasar por todo el proceso de desinfección nuevamente. O no nuevamente, sino que es un lote nuevo, pues tienes que proceder con la desinfección. Es decir, aplica cada vez que voy a utilizar o emplear este insumo, ¿no? Para los huevos, por ejemplo, se desinfectan a 200 ppm. También se tiene que mantener sumergido entre 5 a 10 minutos. Y ahora,
Porque si voy a hacer, por ejemplo, un plato de fondo que es locro con huevo frito, pues esos huevos, perdón, hay que desinfectarlos previamente. Voy a hacer un chupe de habas, voy a emplear huevos para este chupe de habas, hay que desinfectar los huevos antes de romperlo y ponerlo a la cocina, ¿no? De repente podrán decir, "No, oye, pero ¿por qué voy a desinfectar los huevos? O le paso agua nada más, así agua corriente del caño". No, los huevos hay que desinfectarlos porque recuerden que estos no vienen con un tratamiento, con un lavado previo, estos vienen directamente de la granja, un proceso en seco de limpieza externa, ¿no? Y de ahí más no viene un proceso de desinfección. Pero ¿por qué tú lo tienes que desinfectar? Porque tus manos previamente del cocinero están manipulando esos alimentos. Tus manos tienen que estar desinfectadas. Tú luego desinfectas estos huevos y con esas manos obviamente limpias, ya después de que has lavado, puedes coger regresas, vuelves a la línea de producción con los huevos ya desinfectados, con tus manos desinfectadas integras ese lote de huevo desinfectado a tu sala de procesos, a tu plato, para que de alguna manera no haya un arrastre de contaminantes o microorganismos hacia el alimento o el plato que vayas tú a elaborar. ¿Ok? Al igual, se recomienda muchísimo mantener, desinfectar las latas de conservas, de leches que vayas a emplear, ¿no? Sácale la envoltura, el papel, la envoltura del papel, claro, y sumérgelas por un tiempo de 5 a 10 minutos también, y luego procedes con la apertura de la lata para posteriormente utilizarlas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, como saben, señores, nosotros no sabemos cómo vienen, cuántas manos han participado en el transporte, en el traslado de estos insumos, ¿ok? Entonces, por el tema de la solución, de la preparación de la mezcla, se emplea o se realiza a través de probetas, ¿no? Que son instrumentos súper precisos. Se llena ahí la cantidad de clorito de sodio que corresponde, ¿no? Ahora, de repente, para usos industriales, hablamos de cantidades ya precisas a través de mililitros, ¿no? Que correspondan a cierta cantidad de agua. No trabajamos con cucharaditas, una cucharadita de hipoclorito, no. Tenemos que utilizar instrumentos de medición más precisos para fines de lograr que se llegue a esa solución desinfectante, ¿no? Estas mezclas o estas partes por millón están establecidas por profesionales o también dependen de nosotros qué cantidad la vayamos a emplear. Sin embargo, estas mezclas son las recomendadas de acuerdo al estudio de muchos profesionales que se ha revisado bibliografías, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, esta es esa manera de resumen, lo que se viene empleando o lo que corresponde a la limpieza y desinfección el lavado, desinfección de insumos, frutas, hortalizas, verduras, etc. Gracias.